presenta su nueva app. Bájala y tené lo que necesitas a un dedo de distancia. Accede a tus pólizas, a la tarjeta de circulación y Mercosur, siniestros, denuncia y seguimiento online, asistencia al vehículo. Planificás y manejás tu tiempo porque sabés al instante dónde está el auxilio y mucho más. Todo lo que necesitas a un dedo de distancia. Nuestro compromiso es con vos. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Buenas noches. Aquí comenzamos esta nueva edición del Embudo, como todos los domingos, en la pantalla del canal provincial, con, por supuesto, el análisis, tratando de entender qué es lo que pasa en la realidad política de la Argentina, ya no solo política, sino también en la realidad económica de nuestro país, porque, bueno, hemos vivido realmente días muy agitados en materia de crisis cambiaria, como lo ha llamado el propio gobierno, a lo que sucedió en las últimas 2 semanas en la República Argentina. Y lo que no quiere decir que el tema esté ya terminado. Lo que se ha producido en este caso, en esta ocasión, es un apaciguamiento de la situación cambiaria, un poco de tranquilidad, pero nada indica que todo haya sucedido y ya no vuelva a suceder. Este me parece que es el punto central de la discusión que hay hoy en la Argentina, porque a partir de esa crisis cambiaria que ha dejado muchísimas cosas para analizar, y lo vamos a tratar de hacer en el programa de esta noche, ahí hay un camino por emprender hacia adelante, justamente, entre otras cosas, para que eso no vuelva a pasar, para que eso no vuelva a acontecer. ¿Podrá el gobierno, con este plafón político después de 2 años y medio de mandato de Mauricio Macri? Ahora necesita de un acuerdo nacional, como lo ha planteado, ahora necesita volver a recostarse en los dirigentes, si se quiere, más clásicos de la política, cuando durante mucho tiempo, les diría casi 2 años y medio, lo ha corrido, lo ha dejado de costado, ha dicho, bueno, no, la manera nuestra de hacer política es distinta, nosotros somos más del marketing, de las redes sociales, del Facebook, del Twitter, de Instagram, y la política tradicional no es tan importante, digamos, no gana elecciones como se ganaba antes, no hay manera, digamos, de hacer política de esa forma. Bueno, cuando las papas queman, cuando la situación se complica, parece que la política sigue siendo la política, ¿no? Digamos, esta es una de las primeras conclusiones que uno puede observar a partir de este movimiento, donde, si bien el presidente de la República lo que ha hecho ha sido ratificar el equipo que lo acompaña, tanto el equipo económico como el equipo político, me parece que ha dejado en su conferencia de prensa del día miércoles algunos mensajes bastante claros en función de, primero, reconocer que aquella conferencia de prensa, como le contábamos el domingo pasado y como hemos hablado durante mucho tiempo, aquella famosa conferencia de prensa del 28 de diciembre, cuando se sentaron en la misma mesa Marcos Peña, Mario Quintana, el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, y el presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, reformulando las metas de inflación, bajando la tasa de interés. En otras palabras, donde el Poder Ejecutivo se metió un poco más de lleno justamente en la discusión de la política monetaria del Banco Central, lo que fue interpretado por los famosos mercados, como una intromisión del Poder Ejecutivo en lo que debiera ser independiente, que es el Banco Central. Primer acierto de Macri, no aquel, sino en la conferencia de prensa de esta semana, haber reconocido el error, haber dicho, nos equivocamos en hacer eso. El Banco Central debe ser independiente, y además dijo, es cierto que todos los gobiernos se ven tentados a inmiscuirse, digamos, en la política del Banco Central, cuando debiera ser, según la teoría de los economistas, independiente del Banco Central. Después esa es una discusión, si quieren, un poco más profunda de cuál debe ser el Banco Central de la República Argentina. Ni siquiera tampoco vale la pena discutir esa propuesta al extremo que hace el diputado tan particular de la provincia de Salta, Olmedo, donde dice hay que eliminar el Banco Central, dice directamente Olmedo, el diputado que siempre anda con una campera amarilla. Pero bueno, al margen de esto, digo, es una forma de reconocer el error de aquella conferencia de prensa, y es una manera también de darle una señal a este tridente, digamos, como Jorge Asís llama el tridente del Barcelona. Hablamos de Marcos Peña, de los 2 vicejefes de gabinete, Mario Quintana y Gustavo Lopetegui,
de decirle, miren que se equivocaron, o me han hecho equivocar, porque obviamente el presidente es el que toma la determinación, y el presidente en realidad queda atrapado en esa situación porque en una oportunidad, o en varias, ya no recuerdo en cuántas, pero en una seguro, cuando le hacen una entrevista, él reconoce que sus ojos en el gabinete son justamente Marcos Peña, Quintana y Lopetegui. Es decir, uno entonces debe interpretar, por lo dicho en su oportunidad de parte de Mauricio Macri, que los integrantes de la jefatura de gabinete son en realidad una extensión de su pensamiento, que reflejan fielmente lo que piensa Mauricio Macri. Entonces, está bien que el presidente reconozca, me equivoqué. O sea, no tendríamos que haber hecho esa reformulación de las metas. Sonó quizá poco el hecho de decir, cuando le preguntan cuál es su autocrítica, dice, bueno, quizá mi autocrítica sea ser demasiado optimista. Demasiado optimista, como si eso fuera un error. Ser optimista fuera un error. Probablemente el error no sea ser optimista. El error sea haber considerado que se podían hacer un montón de cosas en un tiempo determinado sin las condiciones objetivas para hacerlo. Y otro de los temas que salió en la discusión y que está presente en la discusión tiene que ver con si había o no que hacer esto que ahora plantean, que es una reducción del déficit fiscal, un ajuste en definitiva en las cuentas del Estado, cuando apenas asumió Macri. Entonces Macri dice, la verdad, en ese entonces ni la política ni la sociedad estaba preparada para dar esa discusión de decir tenemos que ajustar fuertemente, porque además hubiera desatado una crisis social. Bueno, esto tiene varias explicaciones y lo vamos a intentar explicar ahora, pero lo que pregunto es lo siguiente. El otro día lo hablaba con un economista muy importante que decía, rápidamente tienen que dar alguna señal concreta de cuál va a ser la reducción de los gastos. Yo haría, me decía este economista, un anuncio de achicamiento, por ejemplo, de la estructura ministerial. ¿Para qué tantos ministerios? La verdad es que cuando asumió Macri, había menos ministerios de los que hay hoy. Había menos secretarías del Estado de las que hay hoy. Había menos empleados del Estado de los que hay hoy. Entonces, cuidado, porque a veces se dice una cosa, pero la realidad termina siendo otra. El gobierno dice, tenemos que achicar. Bueno, bárbaro, pero los que agrandaron en algún momento la estructura, por lo menos del gobierno nacional, fue este propio gobierno, no el anterior. El anterior, ni lo voy a discutir, ustedes saben cuál es nuestra postura, cuál ha sido nuestra posición durante todos los años del kirchnerismo, es decir, no vamos a volver a refrescar lo que pensamos del kirchnerismo. Ahora, hay cosas que son verdades y hay cosas que son relativas, digamos, en estas expresiones del presidente de la República. Por ejemplo, la creación y el crecimiento del número de ministerios, que eso también, por supuesto, ensancha el famoso gasto público que ahora hay que reducir. En una Argentina donde casi la mitad de sus habitantes recibe de alguna forma ingresos únicos de parte del Estado, o sea, por jubilaciones, pensiones, y eso está bien, por asignaciones universales, por algún tipo de plan social, por sueldos del Estado nacional, municipal o provinciales. Bueno, casi la mitad, estamos hablando de 19 millones de argentinos, somos 44, según los últimos índices, somos 44 millones de argentinos, 40 millones de argentinos, como decía la famosa locutora de Cristina Kirchner, habla el país para los 40 millones de argentinos, Cristina Fernández, ¿se acuerdan? Bueno, somos 40, 19 millones viven del Estado, o del Estado nacional, o del provincial, o de algún Estado municipal, o porque cobran salarios de allí, o porque tienen asignaciones, o porque tienen algún tipo de plan social, o aquellos, por supuesto, que lo merecen y está bien, que son los jubilados y los pensionados. Esa herencia, esa famosa herencia acá, que hoy a 2 años y medio parece, la verdad, abstracto discutirla, porque pasaron justamente 2 años y medio. Si Macri hubiera sido más claro cuando comenzó su gobierno, él dice, no estaban las condiciones políticas objetivas para discutir en aquel entonces esa herencia y no seguir hablando del pasado, dar malas noticias y demás. Tiene una explicación. Tiene una explicación y es el método Durán Barba. Es Durán Barba el que decía en la mesa chica de Cambiemos, no hay que hablar de la herencia. Digo esto porque uno de los hombres
más importantes de Cambiemos, que ha sido jefe de gabinete de Mauricio Macri en la ciudad de Buenos Aires, que hoy es el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, hablo de Horacio Rodríguez Larreta, dijo esta semana, a propósito de esta situación, nos equivocamos, tendríamos que haber contado con detalle la bomba que nos dejaron. Pero fíjense ustedes, en esta imagen que vamos a ver, lo que decía y dice Durán Barba sobre el tema de la famosa herencia recibida. Dice que le recomienda a Mauricio Macri no hablar de la herencia, ya que a su juicio un presidente no debe dedicar ni un día a resolver o a revolver los basureros. No sé qué hará Mauricio, él tiene sus puntos de vista y sé que ahora este tema lo están discutiendo en el gabinete, pero yo creo que no debe perder ni un minuto en el pasado. Esto lo explicó Durán Barba en el transcurso de un programa de televisión. La gente no eligió a Macri para ver a quién le echa la culpa. La gente lo eligió para vivir mejor, dijo el consultor político, cuyas estrategias fueron muy criticadas por analistas. Bueno, Durán Barba dice, no hay que hablar de la basura del pasado, la gente eligió a Macri para que le resuelva los problemas del presente. En eso tiene razón. O sea, cuando alguien elige un presidente, un gobernador, un intendente, quiere que le resuelvan los problemas, no que esté todo el tiempo hablando del pasado. Pero como esto surgió nuevamente en la agenda de la discusión política, lo queríamos traer a colación porque, bueno, nos parecía interesante, digamos, analizar esta divergencia que tiene que ver con esto que decía en el comienzo del programa, la discusión sobre la política y el rol de la política dentro del gobierno de Cambiemos, que había quedado un poco de costado, al menos la política en términos de la que la conocemos nosotros, en el término de la política más tradicional, más clásica, y no tanto en este esquema de decir, bueno, no hablemos tanto de política, la gente está cansada de escuchar, no quiere saber más nada, quiere que le muestren otras cosas, por eso sentamos a un perro en el sillón presidencial como foto para Instagram, por eso es más importante una foto en el Instagram que quizá una discusión política de una mesa de dirigentes con experiencia, todo eso que estaba como una verdad revelada y que incluso hasta muchos jóvenes que hoy asesoran a políticos, digamos, en el uso de las redes sociales y demás, han comprado esa teoría, de decir, no, ahora la elección no se gana más como antes, olvídense de eso, decían todos, dicen, no, muchos estaban convencidos de eso, el laboratorio del PRO, que no se equivoca, que tiene todo medido, todo estudiado. Bueno, lo hemos escuchado, aquellos que transitamos conversaciones con dirigentes políticos todo el tiempo, lo hemos escuchado muchísimo a esto, dicen, no, ya está, digamos, los medios tradicionales de no van más, ahora es esta la manera, este es el camino. Bueno, se dieron un porrazo con este camino únicamente. No digo que no haya que tenerlo en cuenta, por supuesto que sí, hay nuevas maneras, hay nuevas tecnologías, hay que utilizar absolutamente todo, pero cuidado con creer que se puede de un plumazo borrar lo que se construyó con años, con siglos si se quiere, en una manera de situar y encarar la política. Miren, y en esto se refirió, es muy interesante, el Twitter de Joaquín de la Torre, del ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, un hombre que podría ser definido dentro del gobierno de Cambiemos, en este caso en la provincia de Buenos Aires, como justamente un representante de la estirpe política más clásica, no tanto del producto marketinero de la política o de la construcción instagramera de la política, por llamarlo de alguna forma. Dice Joaquín de la Torre en un mensaje más que subliminal, directo les diría yo, la política no es un parche que se usa cuando se pincha una goma, sino el aceite necesario para el buen funcionamiento del motor. Es un mensaje de Joaquín de la Torre diciéndole, me parece, esto es una interpretación personal, no lo hablé con él, señores, no se acuerden de la política o de lo que ustedes denostaban como los políticos cuando las papas queman, es decir, cuando se pincha una goma. Tengan en cuenta que ese pensamiento político, esa acción política debe ser permanente justamente para que el motor funcione. Y cuando se pinche una goma, la arreglemos rápidamente, pero el motor siga funcionando, que es mucho más importante que la goma del auto. La goma se cambia y punto. El motor si se rompe, bueno, ya reponerlo, arreglarlo, cuesta muchísimo más porque se detiene completamente la marcha de ese automóvil. Es nuestra interpretación acerca
de lo que ha dicho Joaquín de la Torre en esta discusión que vuelve a ponerse en agenda y se va a poner realmente muy interesante, porque hemos visto también la decisión de Macri de volver a sentar en la mesa chica de coordinación, de política, a actores que ya no lo estaban haciendo. El primero de ellos, para mí el más significativo, es la reaparición de Emilio Monzó, el presidente de la Cámara de Diputados, porque todos sabían que cuando Monzó anunció su salida de la Cámara diciendo yo no quiero renovar mi mandato, el año que viene cuando termine mi mandato como diputado me quiero ir, eso disparó especulaciones de que Monzó en realidad se iba a ir antes, no se iba a ir, no iba a esperar hasta el 2019, hasta finales del 2019 para dejar el lugar en la Cámara. Pero claro, ahora ese regreso, y además eso se produjo sabiendo todos que tenía profundas diferencias con Marcos Peña y también con María Eugenia Vidal, con la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, por varias razones. Monzó siente que es uno de los artífices principales de que Cambiemos hoy sea gobierno, de la construcción política de Cambiemos. Quizá no considera en su misma estatura, o no consideraba por lo menos antes en su misma estatura política, a la propia gobernadora, al jefe de gabinete de María Eugenia Vidal, a Federico Salvay, pero la verdad que los tiempos han cambiado. Hoy queda demostrado que uno de los pilares centrales para sostener Cambiemos tiene nombre y apellido y es justamente María Eugenia Vidal, claramente. María Eugenia Vidal hoy, y ha quedado demostrado esta semana, que ha tenido que salir también María Eugenia Vidal en los medios de comunicación a hablar como sabe hablar ella, como sabe llegarle a la gente María Eugenia Vidal, cosa que no puede hacer un ministro nacional hoy. Es decir, lo que diga Duhovne, lo que diga Caputo, lo que pueda decir incluso hasta Marcos Peña, no tiene el mismo impacto si lo dice María Eugenia Vidal. Y eso quedó clarísimo esta semana. Por eso salió María Eugenia Vidal a hablar el lunes, a ratificar esto del camino del gradualismo, a decir no se puede vivir de prestado. Y un mensaje mucho más interesante el de María Eugenia Vidal, mucho más terrenal, porque en realidad siempre la gobernadora se muestra mucho más terrenal que otros dirigentes políticos de Cambiemos o funcionarios de Cambiemos, cuando dice, a ver, no le podemos seguir pidiendo más esfuerzos a la gente, tenemos que hacerlos nosotros a los esfuerzos, tenemos que mostrar que nosotros nos esforzamos. Y esto me hace acordar algo que en algún momento hemos planteado aquí en este programa hace mucho tiempo atrás, cuando les decíamos, para pedir ajuste, para pedir que se paguen más tarifas, para bancarse la inflación, el primero que debe dar el ejemplo es el gobierno de turno, que levantó fuertemente las banderas de la transparencia y en algunos casos titubeó con esa transparencia por episodios que hemos conocido. Caso Triaca en el verano con su mucama, las cuentas offshore de Caputo, el tema del dinero en el exterior de Duhovne y Aranguren. Es decir, uno no puede desde el gobierno pedir esfuerzo a los argentinos cuando puertas adentro la cuestión no es tan clara. Y esto me parece que es lo que dice María Eugenia Vidal, es decir, no podemos seguir pidiéndole a la gente que se siga ajustando el cinturón, que siga soportando la inflación, los tarifazos, si no damos una señal un poco más clara de ajuste nosotros. Y eso me parece que es un mensaje importante. Ahora veremos cómo lo hace, porque también es verdad que Macri dice, señores, tenemos que tener un compromiso todos de ajustar el gasto público. Bueno, pero ¿quién empieza por esa decisión? ¿El gobierno nacional? Obligados por el acuerdo con el Fondo Monetario, ¿le van a echar la culpa al fondo? De decir, el fondo es el que nos pide que recortemos acá. Ya salió el vocero del Fondo Monetario a decir, nosotros somos un Fondo Monetario distinto, no es el de antes. Ahora tratamos de cuidar a los sectores más vulnerables, no le vamos a pedir un ajuste feroz a la Argentina. Bueno, la verdad no sabemos qué es lo que le va a pedir el fondo, sí podemos tener alguna interpretación de lo que el fondo piensa a partir de un informe que el propio organismo multilateral realizó sobre la Argentina a finales de diciembre del año pasado, cuando decía que a su criterio, el fondo, a su criterio, habría que modificar el régimen de indemnizaciones en nuestro país. Casualmente, antes de todo esto, el gobierno mandó al Senado en el paquete de la reforma laboral una modificación del régimen de indemnizaciones. Una idea, por lo menos, después tendrá que ser tratada o no. También habló del convenio colectivo de trabajo, hizo una consideración sobre ello, y en ese entonces dijo, el peso argentino, nuestro peso argentino está sobrevaluado, es decir, que debiera tener una devaluación, entre un 10 y un 25%. Si uno hace el cálculo de lo que valía el dólar en nuestro país en diciembre del año pasado y lo que vale ahora, bueno, efectivamente está en los valores
de lo que el Fondo Monetario Internacional entendía como valores normales para este tipo de economía que tenía la Argentina, para este nivel de inflación y para este nivel de gasto público. El dólar vale 25. Es el precio del dólar hoy en nuestro país. 24.90, 24.80, lo que se ha modificado en estas últimas jornadas. El día jueves cerró 24.91, el viernes estuvo rondando ese número, con un detalle muy importante. El detalle de que el Banco Central, desde el lunes al viernes, y quizá lo siga haciendo, puso en la oferta 5.000 millones de dólares a 25 pesos, diciendo vengan a buscar dólares, si quieren se los llevan a 25. Entonces esto hizo que se retrotrajera la demanda, y entonces el dólar bajara unos centavos, aunque después del famoso supermartes, de la renovación de las LEBAC, fue subiendo su valor la divisa norteamericana. Fue en un lento ascenso, pero en un ascenso al fin, cerrando mucho más cerca de ese número que pone el Banco Central, que es el de 25 pesos. Y aquí tenemos el último detalle antes de la primera pausa, que tiene que ver con el supermartes económico, que en el gobierno festejaron casi como si hubiera sido la clasificación de Boca el miércoles a los octavos de la Copa Libertadores de América. Hago esta referencia porque todos sabemos que Macri es hincha de Boca. Han festejado como si hubieran ganado un partido de fútbol. De hecho, lo han hecho así, O sea, han festejado, han cantado, han gritado, han dicho se lo dedicamos a todos. Es decir, había euforia en el gobierno después del supermartes, donde se esperaba la renovación de las letras del Banco Central, había mucha expectativa por lo que podía llegar a suceder en los mercados, y finalmente el Banco Central anunció que se renovaron todas las LEBAC y más. Es decir, que además se compró más letras del Banco Central por sobre lo que había que renovar. Ahora, esto tiene una explicación muy concreta. Un porcentaje importantísimo de la renovación de las LEBAC se hizo en función de títulos que tiene o el ANSES o la provincia de Buenos Aires. Es decir, María Eugenia Vidal le terminó dando una gran mano al Banco Central al renovar las tenencias de estas letras en su mayoría y más. Esto lo ha hecho a través de la tesorería de la provincia de Buenos Aires y sobre todo del BAPRO, del Grupo Banco Provincia y del Banco Provincia. Es decir, ha renovado los títulos en LEBAC y ha comprado más. Es decir, Vidal, las cuentas de Vidal le han dado una gran mano, en este caso a el supermartes, para que se renovara la totalidad de estas letras llamadas LEBAC, que antes era un término utilizado en algún sector de la Argentina, los empresarios, algunos inversores, economistas, pero hoy parece ya un término que utiliza todo el mundo, es decir, LEBAC. Ahora le dicen LEBAC y ya saben o les suena de qué estamos hablando, cuando antes la verdad no tenía demasiada penetración ese término, ese detalle. En fin, bueno, esta es la situación un poco de lo que es el resumen que queríamos hacer de la semana que ha pasado. ¿Se vienen semanas conflictivas por delante? Sí. ¿Está resuelta la cuestión económica? No. ¿Cómo va a ser el ajuste que dice Mauricio Macri que hay que hacer? Bueno, empiezan a trascender algunos detalles. El viernes, el diario La Nación, por ejemplo, publicó que Macri cree que hay que revisar los regímenes especiales de jubilaciones y de algunos sectores de la economía. Guarda con eso porque podemos tener conflicto en puerta en ese sentido. Pero habrá que ir observando la manera en que se va generando este ajuste. Los gobernadores dijeron: nosotros ya no tenemos margen para ajustar, además nuestras cuentas no están tan mal. El verdadero déficit lo tiene el gobierno nacional, no las provincias. Las provincias, gracias a los giros del gobierno nacional en su momento, al reacomodamiento de las cuentas y haber podido colocar deuda en el exterior, le han permitido reducir sus déficits. Es decir, el principal problema hoy en la Argentina no son las provincias, es el Estado Nacional de este altísimo déficit que hay dando vuelta, del cual el presidente ahora pide un gran acuerdo. Es un interrogante de cómo va a comportarse este peronismo de los denominados perdonables, como se llama habitualmente en la jerga de las mesas políticas, el peronismo racional, porque entra en una dicotomía, ¿no? Es decir, si se muestra al lado del gobierno apoyando en todo, corre el riesgo de que si el ajuste se profundiza y esto no va bien, bueno, termine pagando ese costo político de haber acompañado al gobierno en eso. Si no lo hace, lo van a tildar de cristinistas, de kirchneristas y hasta de desestabilizadores. Ahora, si acompaña al gobierno y al gobierno le va bien, el rédito político no va a ser del peronismo, sino va a ser del gobierno. Están en una
dicotomía política para apoyar o acompañar este pedido que hace el presidente de un gran acuerdo nacional. Creo que la definición es la de Juan Schiaretti el otro día cuando dijo nosotros podemos acompañar la gobernabilidad, no vamos a cogobernar con Cambiemos. Creo que este es un poco el mensaje que da el peronismo, este peronismo más racional, si se quiere, que representan actores como Miguel Ángel Pichetto, como algunos gobernadores, y también como dirigentes que empiezan a reaparecer en el escenario político. Sorprendentemente, hemos visto en la semana que pasó una foto de José Manuel de la Sota recorriendo una villa del conurbano en San Martín junto al emblemático Padre Pepe, sin decir mucho, pero enviando con esa foto alguna señal al mundo de la política, es decir, miren que yo no me retiré de la Sota, ¿no? Y que quizá tenga alguna aspiración de volver a ser candidato a presidente de la República Argentina. Lo mismo que Sergio Massa, que después en el próximo bloque les voy a hablar de qué se trata. Vamos a hacer la primera pausa del programa de esta noche y enseguida continuamos con todos los temas. Hay mucho para conversar, ya venimos. Se complace en auspiciar el presente programa Ospaga, la obra social de aguas gaseosas con enorme vocación de servicio, brindando cobertura médica de excelencia para todas las familias de sus trabajadores a través de Galeno. Mayor información 4610-9200. Hotel La Joya, un castillo milenario convertido en el templo del amor, atendido con la mayor privacidad y discreción, cocheras individuales, habitaciones de categoría con música funcional y canales de TV, hidromasajes, servicio de bar y boutique. Hotel La Joya, un lugar único a 5 minutos del centro de San Miguel. Acércate, tendrás la mejor calidad al mejor precio. Hotel La Joya, disfrute su estadía. Hoy, ¿decidiste cambiar? ¿Tu vida profesional? ¿La relación con tus hijos? ¿O tu relación sentimental? El Centro de Crecimiento Total te espera. El Monarca, tren delantero, alineación computarizada, suspensión neumática. El Monarca, única dirección, ruta 8, kilómetro 31200, San Miguel, teléfono 4664-2937. Mitremat, más de 45 años de atención al público y gremio, avalan nuestra honestidad y prestigio. Puertas, ventanas, portones y mucho más. Ahora Mitremat incorporó las mejores marcas para construcción en seco a través de Centrosec SRL. Todo lo que necesite para su casa, negocio, country, departamento, adaptándose a todo tipo de construcción, estándar y a medida. Avenida Mitre 2320, San Miguel, teléfono 4664-9706. Hydrodynamic, direcciones hidráulicas, ciencia al servicio del movimiento, reparación de automóviles, micros, camiones y 4x4. Contamos con personal especializado para reparación y recambio de cremalleras, cajas, bombas de dirección y mangueras hidráulicas de todos los modelos.
Hidrodynamic, precisión y seguridad en su dirección, con garantía escrita por 6 meses. Hidrodynamic, direcciones hidráulicas, mano de obra 100% argentina. Taller de Herrería Omar, fabricación integral de parrillas, hornos a leñas, disco de arado, asadores, portarresiduos, trabajos a medida. Taller Omar, Gaspar Campos, 4199 San Miguel. Nos puede visitar en nuestra página de internet www.parrillasomar.com.ar. Bueno, vamos a meternos en algunos temas que tienen que ver con la política más provincial, más regional, si se quiere, porque la verdad que sorprendió a algunos, a otros no, por supuesto, la visita de Sergio Massa la semana que pasó, específicamente el día miércoles, del ex intendente de Tigre, ex diputado nacional, y probablemente no vaya a volver a ser precandidato a presidente de la República. Hablo de Sergio Massa, caminando el distrito de Escobar con el intendente de allí, con Ariel Sujarchuk, que no forma parte del Frente Renovador, que forma parte, digamos, de el Frente para la Victoria, Unidad Ciudadana, digamos. Además es catalogado Sujarchuk como uno de los intendentes más cristinistas. De hecho siempre estuvo muy cercano a la actual gobernadora de la provincia de Santa Cruz, Alicia Kirchner. Pero esa señal de volver a mostrar a Massa con intendentes del peronismo vinculados, si se quiere, al kirchnerismo, tiene una lectura. Y es esta idea, que está creciendo hace ya bastante tiempo, por lo menos de un sector importante del peronismo, de decir, construyamos una posibilidad de que el año que viene todo el peronismo, y en eso incluyen al cristinismo, dirimamos la candidatura a presidente que enfrente a Mauricio Macri en una gran paso, donde puedan competir todos, Massa, Urtubey, la propia Cristina si es candidata, y si no, algún representante de ese espacio político. Algunos mencionan al propio Agustín Rossi, que ha comenzado a caminar la provincia de Buenos Aires en estos días. Lo mismo hablan de el intendente de Resistencia en el Chaco, ex jefe de gabinete Capitanich. También hablan de Alberto Rodríguez Sá. Incluso también surge el nombre del ex ministro de Economía y actual diputado Axel Kicillof. Tengo entendido que Kicillof tiene más ganas de pelear alguna candidatura en la provincia de Buenos Aires y no tanto en el orden nacional. Pero está esta idea dando vuelta de decir, armemos una gran paso donde dirimamos quién va a ser el candidato que enfrente a Mauricio Macri, si es el candidato a renovar, todo pareciera que sí, a pesar de estas turbulencias, el año que viene. En el cristinismo, Cristina se mantiene en silencio. Publicó algo en su cuenta de Twitter estos días, pero no de ella, sino replicando alguna nota del diario Página 12, vaya casualidad. Pero se mantiene en silencio, aconsejada de que no tiene que hablar ahora, que no es momento, que hay que dejar que el gobierno sea el absoluto responsable de lo que está sucediendo. Y bueno, esta foto de Massa y Sujarchuk da para alguna lectura en función de lo que está pasando hoy puertas adentro del peronismo. Hay algunas tensiones, si se quiere, dentro del peronismo bonaerense. Ustedes saben que el peronismo bonaerense lo preside Gustavo Menéndez, que suele mostrarse en las últimas semanas muy cercano a intendentes como el de Malvinas Argentinas, Leonardo Nardini, como el intendente de Navarro, Santiago Maggiotti, y por un camino, no digo separado, pero sino también en otro sector del peronismo de la provincia de Buenos Aires, aparecen Ariel Sujarchuk, que me cuentan tuvo un entredicho muy fuerte con Gustavo Menéndez. Parece que hubo una discusión fuerte entre Menéndez y Sujarchuk en alguna oportunidad, nada que no pueda resolverse ni arreglarse, pero bueno, esto marca, digamos, un poco el pulso de algunos movimientos internos en el Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires. Digo, Sujarchuk aparece en otro sector con intendentes como Juan Zabaleta, como Gabriel Catopodis. El Catopodis en realidad dice, no, acá no hay divisiones internas, no hay pelea, estamos tratando de consolidar un camino porque si no nos va a ir mal a todos. La verdad, dicen, nosotros si vamos divididos el año que viene estamos muy complicados. Es verdad que hoy ese escenario
hoy, ¿no? Digamos, si lo traspolamos a hoy y esto no cambia al momento de las elecciones del año próximo, probablemente lo que hace unos meses atrás los intendentes pensaban que era un escenario muy difícil, porque Cambiemos estaba fuerte o parecía estar fuerte, sólido, se comía los chicos crudos, hoy eso no aparece tanto. Hay encuestas verdaderamente que en el conurbano la imagen del presidente se ha caído muchísimo, muchísimo. Ahí me contaban el otro día, veía algún número de municipios en particular, sobre todo en el segundo cordón del conurbano bonaerense, donde la caída de la imagen de Macri es muy fuerte. Y entonces, bueno, hoy digo, esto pasa hoy, veremos, hay todavía un largo camino por delante, cómo maneja el gobierno nacional su situación, qué es lo que aporta en toda esta historia María Eugenia Vidal, porque ya hoy nadie incluso se anima a descartar que le tengan que pedir a Vidal que ella sea la candidata a presidenta de la nación, si esto no mejora, y como para solidificar ese proceso. Bueno, son todas teorías de muy largo plazo aún, pero sí hay realidades concretas. Hubo una comida el otro día de este grupo de intendentes, con algunos ex intendentes también del conurbano de la provincia de Buenos Aires, donde estuvo, como les decía, Zabaleta, Sujarchuk, estuvo también Julio Zamora, y como ex intendentes estaban sentados en la mesa, por ejemplo, el ex intendente de Escobar, es decir, Sujarchuk, y su ex intendente Sandro Guzmán, estaba también sentado Gerardo Amiero, ex intendente de San Fernando, con Luis Andreotti, actual intendente de San Fernando. Es decir, hay en el peronismo una idea de tratar de buscar la forma de unificarse, o por lo menos, si no unificarse, ir todos a una gran interna. Por lo menos este sector, el más vinculado incluso al propio Sergio Massa, piensa eso. ¿Qué piensa hoy el cristinismo de paladar negro? Y somos la figurita difícil del álbum. Nos necesitan todos. Nos necesita Macri, nos necesita el peronismo perdonable. Todos nos necesitan. Entonces, vamos a hacer valer nuestra supuesta necesidad para el resto de la política de la Argentina. Es más, en el cristinismo piensan que hoy para ellos tener posibilidades electorales en el 2019 necesitan de Mauricio Macri, que Mauricio Macri sea candidato. Como antes decían, Macri necesita a Cristina como candidata, ahora dicen Cristina necesita a Macri. Resultado de la ecuación, desde hace mucho tiempo que existe una alianza táctica, tácita, entre Macri y Cristina, está claro. Y más que nunca ahora, pareciera, ¿no? Es decir, hoy el cristinismo se muestra más eufórico, dice que todas estas decisiones de Macri le han hecho ganar puntos a Cristina, que si hoy fuera a un balotaje, probablemente el balotaje sea muy cerrado entre Cristina y el actual presidente. Puede ser, la verdad no lo sabemos. Lo que se respira así en el conurbano es que hay un malestar creciente con Macri, pero tampoco eso quiere decir que inmediatamente haya una recomposición de la imagen de Cristina. Lo que hay es un hueco allí de muchos argentinos que no querían votar nunca más a Cristina, que confiaron en Macri, no están contentos con Macri, pero no volverían a votar a Cristina. Están buscando quién pueda representar esa desilusión actual en el futuro. Todavía ese actor o esa actora no aparece en el horizonte. Uno presume que esa aparición podría ser del peronismo o dentro del peronismo, pero no lo sabemos. ¿Puede surgir alguna figura extrapolítica? Y puede surgir alguna figura extrapolítica. Empezó otra vez a circular el nombre de Marcelo Tinelli. Anoten otro apellido, Facundo Manes. No digo como candidato a presidente, pero sí para tener fuerte injerencia en la política en los próximos tiempos. Vamos a ver qué pasa, Bueno, quería contarles esto de Sergio Massa en Escobar y cómo se está moviendo hoy el peronismo de la provincia de Buenos Aires, y aprovecho porque en ese movimiento del cristinismo de paladar negro hay unas fotos que son las que ponemos en este momento en el aire, muy interesantes, justamente para entender también algunas internas locales, en este caso José Cepaz, donde el secretario de Gobierno, José Pérez, participó días atrás de una reunión en el Instituto Patria y se fotografió y se reunió y conversó con dos actores importantes de la cámpora y del cristinismo de paladar negro, como lo llamo yo. Máximo Kirchner y Guado de Pedro. Son actores que obviamente tienen mucha injerencia en la cercanía de Cristina, y José Pérez, el actual secretario de Gobierno de Mario Ishi, no resigna ser el máximo representante, después obviamente de la conducción política del actual intendente,
de ese espacio político del cristinismo en José C. Paz a partir de estos vínculos, ¿no? De estos vínculos con Máximo Kirchner, con Guado de Pedro. Hay otro sector que también está muy cerca de Axel Kicillof, es el sector que quizás se referencia en el secretario de Obras Públicas, en Ronnie Cagiano. Hace poco estuvo Axel Kicillof en José C. Paz, invitado por la Universidad de General Sarmiento, la Universidad de José C. Paz, que ustedes saben es conducida desde el rectorado por Federico Tea, un joven que integró el equipo económico de Axel Kicillof en su momento. Estuvo Kicillof en José C. Paz, es decir, en las líneas por debajo de Mario Isi se mueve también este tipo de vínculos con el cristinismo, digamos, ¿no? Por un lado José Pérez solidificando su relación con Máximo Kirchner, con Guado de Pedro, otro sector más cerca quizá de otro actor como es el caso de Axel Kicillof. Y antes de la pausa, para cerrar, también repudiamos lo que le sucedió el fin de semana pasado al secretario de Acción Directa de José C. Paz, a Pablo Mansilla, que en Pilar intentaron asaltarlo, le rompieron de un piedrazo el parabrisas del auto. Él viajaba con su familia, la verdad que fue un momento realmente muy tenso, muy triste, digamos. Tiene 2 hijos chicos, afortunadamente no pasó nada, pero habrá que revisar en la famosa curva de San Sebastián, como se la conoce allí en la Ruta 8, qué es lo que pasa, porque en apariencia este episodio violento y de inseguridad no es el único, el que tuvo que sufrirlo el propio Pablo Mansilla. Bueno, nos vamos a la pausa, enseguida regresamos, ya venimos. En Tigre siempre pensamos en tu seguridad. Por eso incorporamos 25 nuevos móviles equipados con la más alta tecnología en protección ciudadana, que se suman a los más de 100 vehículos que hoy patrullan el municipio, a las 1.500 cámaras monitoreadas las 24 horas y a los más de 60.000 vecinos adheridos a la central de alertas. Los 25 nuevos vehículos serán utilizados por el COD, Defensa Civil y Tránsito y coordinados a través del sistema Alerta Tigre Global. En Tigre, seguro la pasás bien. Colegio San Nicolás, un lugar especial para la educación, conectado con la naturaleza y la integración familiar, orientado a continuar estudios superiores y capacitando para el mercado laboral. Polimodal, secundaria, educación primaria, jardín de infantes. Colegio San Nicolás. Abierta la inscripción, José Verdi 4344, Los Polvorines. Teléfono 02320 439 910. El Monarca, tren delantero, alineación computarizada, suspensión neumática. El Monarca, única dirección, Ruta 8, kilómetro 31200, San Miguel. Teléfono 4664-2937. Hoy, ¿decidiste cambiar? ¿Tu vida profesional? ¿La relación con tus hijos? ¿O tu relación sentimental? El Centro de Crecimiento Total te espera. Promifer, hierros para la construcción y la industria. Aislaciones para techos, cindería, chapas, policarbonatos, membranas, cerrajes, mallas, cortes a medida y muchos productos más. Una empresa en constante crecimiento. Promifer, Ruta 8, 4077, esquina Roca, San Miguel. Teléfono 4667-0454. Citropaz, líder en sistemas térmicos y baterías del automotor. Distribuidor oficial Willard, Magneti Marelli, Moura y baterías Máxima. Las mejores marcas al mejor precio. Control e instalación sin cargo. Radiadores, condensadores, electros
Y como novedad, incorporamos toda la línea de inyección electrónica. 40 años de trayectoria avalan nuestro servicio. Avenida Balbín 231, San Miguel. 4-664-2953. www.citropaz.com.ar. En la provincia, 30 guardias de hospitales públicos ya están renovadas y equipadas y seguimos trabajando para terminarlas a todas. Si querés saber más, ingresa en gba.gov.ar/salud. Buenos Aires Provincia, entre todos, podemos más. Bueno, vamos a contarle rápidamente lo que ha pasado en San Miguel en las últimas horas. El viernes se votó la rendición de cuentas del Poder Ejecutivo que conduce Jaime Méndez. Rendición de cuentas del 2017, fue aprobada. En el medio de la semana que viene vamos a ocupar del tema, vamos incluso a hablar probablemente con el presidente del Consejo Deliberante, con Hugo Reverdito, en el medio del recrudecimiento de una situación que le hemos contado aquí, que tiene que ver con esta suerte de noticia policial vinculada a la política, y es más detenciones de militantes políticos ligados al concejal Franco Laporta, detenidos por supuestos vínculos con el narcotráfico. Hay dos bandas que están detenidas, que operaban de manera diferente, pero que operaban al fin. Una, la famosa banda de La Turca, que ya está detenida, que además en su momento era empleada del concejal Javier Coronel, y también la detención de una banda en Chubut, a partir de una operación en Chubut, que se llamó Operación Tía del Norte, que tiene detenida a 3 personas muy cercanas a Franco Laporta. Una es la señora Benavides, que fue puesta como congresal provincial por el propio Laporta. También está detenida por esa causa una ex concejal del Frente para la Victoria en su momento, Ana Landi, y hay un tercer detenido que casualmente estaba nombrado en el Consejo Deliberante por el propio Franco Laporta, y el propio Laporta pidió por nota que sea dado de baja al 1 de abril, es decir, reconociendo que era empleado suyo y que pedía que lo echen como consecuencia de estar presuntamente vinculado a esta banda. Está detenido, digamos. Ahora decidirá la justicia qué elementos tiene para corroborar su pertenencia y qué grado de nivel tenía en la organización. Pero esto sacude ya a la política no solo de San Miguel, sino del peronismo, digamos, por lo menos los que están vinculados al sector que conduce políticamente el ingeniero Franco Laporta. Última pausa, ya venimos. En la provincia, 30 guardias de hospitales públicos ya están renovadas y equipadas y seguimos trabajando para terminarlas a todas. Si querés saber más, ingresa en gba.gov.ar/salud. Buenos Aires Provincia, entre todos, podemos más. Baterías Liva, recomendable con garantía para maquinaria vial, camiones, colectivos y autos, control y service gratis. Consulte nuestros precios, somos fabricantes, abierto todo el año. Ruta 8, kilómetro 35-200, José Cepaz, a 200 metros del cruce. El Monarca, tren delantero, alineación computarizada, suspensión neumática. El Monarca, única dirección, ruta 8, kilómetro 31-200, San Miguel, teléfono 4-664-2937. Políticas sanitarias, recambio de 95 tanques de agua y cañerías, en una política clara sanitaria, obras de infraestructura, la construcción del nuevo Jardín 901, cumpliendo con la comunidad, con una deuda histórica, la finalización de la EP 31,
saldando una obra que llevaba años paralizada, 10 aulas nuevas de jardín de infantes y más de 15 obras en distintos establecimientos que se están desarrollando en nuestro partido, con una inversión por parte de la Municipalidad de San Miguel de casi 27 millones de pesos. Se continúa con el plan Escuelas Más Seguras, cumpliendo con un corredor escolar por parte de nuestras fuerzas de la Policía Municipal y la totalidad de nuestras escuelas con alarmas satelitales. Esto lleva a tener el índice más bajo en la región de actos de vandalismo y hurto en nuestras escuelas. Todo esto se desarrolla mediante un trabajo coordinado entre el Consejo Escolar, la Municipalidad de San Miguel y la Dirección General de Escuelas dependiente de la provincia de Buenos Aires. Juntos se puede. Consejo Escolar de San Miguel. Jaime Méndez, Intendente. Promifer, hierros para la construcción y la industria. Aislaciones para techos, cinguería, chapas, policarbonatos, membranas, cerrajes, mallas, cortes a medida y muchos productos más. Una empresa en constante crecimiento. Promifer, Ruta 8, 4077, esquina Roca, San Miguel. Teléfono 4667-0454. Hoy, ¿decidiste cambiar? ¿Tu vida profesional? ¿La relación con tus hijos? ¿O tu relación sentimental? El Centro de Crecimiento Total te espera. Bueno, estamos en la parte final del programa de esta noche y la verdad que nos queda siempre mucho material para contarles de lo que está aconteciendo, de lo que está sucediendo. La próxima semana vamos a seguir, por supuesto, con más temas de la política regional. No quiero ir antes sin darles un consejo, porque saben que el mes que viene, en junio, es el Día del Padre y yo ya tengo para ustedes una muy buena opción para pensar en el regalo del Día del Padre, y no solo para pensar en el regalo del Día del Padre, sino también incluso para hacer un regalo, para comprar, para darse un gusto en Joyerías Diamond en San Miguel, donde allí pueden encontrar distintos tipos de marcas de relojes como Tissot, Tommy, Invicta, Swatch, Citizen, Seiko, Cat, etcétera. Es decir, muy buena variedad de marcas de relojes, también variedad de joyas de plata, oro, plata y oro, más de 20 modelos de alianzas, aros abridores, anillos, pulseras, cadenas, bueno, toda la atención personalizada y cálida de siempre con la experiencia de Diamond en San Miguel, que pueden encontrarlo en Presidente Perón 1456, Galería del Sol, locales 20, 21, 22 y en Paunero 1512. Así que no esperen más, dense una vuelta por Diamond Joyería en San Miguel y vayan no solo preparando el regalo del Día del Padre, sino también la posibilidad de hacer una buena inversión en relojes, en joyas, en alianzas, etcétera, etcétera. Nos vamos, no nos queda más tiempo. Gracias por habernos acompañado, que tengan ustedes un buen resto de la semana. Estamos en la Semana Patria, el próximo viernes es 25 de mayo, así que nos reencontraremos con ustedes, Dios mediante, el próximo domingo aquí en la pantalla del canal provincial. Como siempre les digo, este programa pueden volver a verlo en cualquier momento en nuestro sitio de internet, elembudo.tv. Gracias, buen fin de semana, buena semana para todos. Chao. Provincia Seguros te presenta su nueva app. Bájala y tené lo que necesitas a un dedo de distancia. Accede a tus pólizas, a la tarjeta de circulación y Mercosur, siniestros, denuncia y seguimiento online, asistencia al vehículo. Planificás y manejás tu tiempo porque sabes al instante dónde está el auxilio y mucho más. Todo lo que necesitas a un dedo de distancia. Nuestro compromiso es con vos. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia.